Bien, el tema de hoy tiene que ver con halogenures de alquilo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos nosotros antes de empezar. ¿Qué significa esto? Por favor, lea la primera parte. Dice, como se ha ido revisando a lo largo de varios capítulos, los grupos funcionales, que ustedes ya lo conocen, que son eh, símil que siempre he utilizado es el lunar que se puede ver en las funciones orgánicas, que yo puedo saber qué función orgánica es, puede ser un éter, puede ser un ácido carboxílico. En este caso vamos a hablar de halogenuros de alquilo, ¿sí? Confieren ciertas características a la molécula. Muy bien. Denme un segundito, por favor. Bien. Y como ustedes pueden ver allí, en halogenuros de alquilo, se nos habla que se encuentran varios productos comunes. Nosotros podemos utilizarlos. Por ejemplo, siempre les sé hacer la pregunta de ustedes, que puede ser una pregunta de la evaluación es de forma estructurada. La utilidad, siempre. ¿Esto que yo estoy estudiando para qué me sirve? Muy bien, los halogenuros de alquilo los encontramos en dónde? Solventes. Marque anestésicos, refrigerantes y entre otros. ¿Por qué decimos anestésicos? Mientras vamos haciendo los ejercicios, vamos a ver que hay uno de ellos que se utilizaba para dormir y anestesiar a las personas antes de que se pueda generar una operación, ¿sí? Esto le doy como término general, ¿sí? Vamos a ver en los ejercicios y se los utilizaba inclusive para eh, cloroformo, ¿sí? Se utilizaba con la finalidad de anestesiar a la persona. Se dieron cuenta de que esto de aquí es muy letal, ¿sí? También tiene efectos colaterales, lo que significa que ya no se lo utiliza. Pero esto es lo que comúnmente la gente lo sabía utilizar. Bien, vamos a hablar acerca de los halogenures de alquilo. Bien, aquí dice de forma clara, son sustancias, ojo aquí, son sustancias, y tenga esto presente cuando vamos a hacer ejercicio, son sustancias derivadas de los alcanos, derivadas de los alcanos, en que al menos uno, mire, si yo hago una cadena alifática o acíclica o cíclica de los alcanos, yo puedo al menos un hidrógeno, ¿sí? Se lo reemplaza. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que tanto al principio como al final tenemos H3, ¿no es cierto? CH3. Porque nos acordamos que el carbono tiene un enlace tetraédrico, que significa que tiene 4 enlaces. Así que los 3 enlaces lo utilizaba con hidrógeno y uno de ellos lo utilizaba con el enlace del carbono, ¿verdad? Ahora, recordando esto, debemos darnos cuenta de que un hidrógeno de ellos se reemplaza y cabe el término de utilizar, se coloca. Escuche, los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Bien, aquí no se habla de astato, pero sí de flúor, de cloro, de bromo y yodo. Ahí están los 4. Y son muy sencillos porque son con ellos que realmente son la mezcla que se genera, ¿sí? Ahora, sumo ya eso. Ponga por favor con su lápiz. También se pueden generar, ¿sí? Con los alquenos, también con los alquinos. O sea, en otras palabras, se sabe mezclar. ¿Sí? Y los ejercicios vamos a ver. Como nos ha dado la introducción, este es un derivado de los alcanos, de los más sencillos que al principio nosotros observamos. Así que obtención, muy bien, tenemos de 4 formas. Primera, halogenación de alcanos. Y explico aquí algo interesante. Los halógenos, que no están en el libro, usted tiene que ponerle ahí como carga eléctrica positiva, ¿sí? Perdón, carga eléctrica negativa. Ya le explico por qué. Tenemos una carga eléctrica negativa porque ellos tienen una propiedad periódica que se llama carga nuclear efectiva. No sé si ustedes se acuerdan del año anterior que hablábamos de la carga nuclear efectiva, es la cantidad de atracción que tiene el núcleo o los protones hacia los electrones.
Así que como ellos son los que tienen mayor número atómico, mayor número de protones, atraen. Es decir, se pegan hacia una cadena de carbono, inmediatamente el hidrógeno, que es muy débil, es reemplazado y este, por lo general, busca a quién, ¿sí? eh, pegarse, si vale el término por decirlo así, ¿sí? Pegarse porque tiene una atracción. Así que pongan ahí en el párrafo, tiene mayor carga efectiva. ¿De quiénes estamos hablando? De los halógenos. ¿Sí? Tomando en cuenta esto, vemos el párrafo donde dice, los alcanos reaccionan con moléculas de halógenos, y ya sabemos por qué, ya se los acabé de decir, para dar un halogenuros de alquilo. ¿Sí? Pero no es tan sencillo, tenemos que utilizar siempre reactivos o catalizadores. En este caso vamos a utilizar la temperatura. ¿Sí? Y en la parte final del párrafo dice, la temperatura está entre 250 grados, es decir, que no se generan a temperatura ambiente, sino a una temperatura de 250 grados a 400 grados centígrados. Y ahí está marcado en el cursor. ¿Sí? O también en la presencia de luz ultravioleta. ¿Sí? Así que se puede utilizar en laboratorio. El siguiente párrafo dice que es muy importante. La halogenación de los alcanos se da en tres etapas. En tres etapas. Y vamos a ver por qué. Primero, iniciación. ¿De qué se trata eso de iniciación? Perdón. En la etapa de iniciación, como se ve, la molécula de halógeno, que puede ser lo que ya hemos mencionado, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿sí? Se rompe. Se rompe. Oye, pero ¿qué quiere decir eso? Lo elimina, porque romper se puede eliminar. Acuérdense que acá estos flúor, cloro, bromo y yodo nunca se encuentran solos en la naturaleza, se encuentran de manera diatómica, es decir, arriba en el párrafo le faltó algo. F2, Cl2, Br2, yodo 2. Entonces, cuando se habla de que produce radicales, significa que separa a esa diatómico, es decir, ya no queda como flúor 2, sino flúor solo y otro flúor. Y aquí tenemos un problema, señores. En el momento de que se genere esto de aquí, nosotros tenemos radicales libres. Esto lo van a escuchar los que estudian o van a estudiar medicina. Radicales libres. Eso en el cuerpo nos hace tanto daño que puede generar o la síntesis del cáncer, ¿sí? En nuestro cuerpo. En el ambiente, esos elementos por lo general no se encuentran solos. Acuérdense en lo que vimos en primero de bachillerato. Estos no se encuentran solos. Siempre tienen que buscar a otro elemento para que haya la regla del octeto. Entonces, cuando viene y en el laboratorio yo le pongo alta temperatura o a su vez presencia de luz ultravioleta, lo que hago es separar y genera el segundo paso que se llama propagación. Y aquí anote esta palabra. Acuérdense lo que va a escuchar en medicina, radicales libres, ¿sí? Radicales libres. Por ejemplo, ese radical libre de cloro que es solito, ¿sí? Que está sin la regla del octeto, dice, reacciona con moléculas de metano, ¿sí? De metano. ¿Y qué es lo que hace? Produce nuevos radicales libres que permiten propagarse con otra reacción. Y aquí ustedes lo tienen en el libro. Observen ahí, ustedes tienen el metano, ¿verdad? Reacciona con el cloro y miren, aquí hemos generado este halogenuro de alquilo y prácticamente se ha hecho, pónganle ahí, ya se han de saber ustedes cuál es el nombre ahí, ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Qué significa? Que se separaron los dos cloros y tuvieron que unirse obligatoriamente por generar la regla del octeto, ¿sí? Y aquí ustedes tienen prácticamente el cloro dividido en dos radicales. Bien. Cuando hablamos de propagación de radicales libres, aquí tenemos el metano y aquí ya tenemos, ahí en el cursor que he puesto, ya está un radical. ¿Sí? Ahora, sígame el cursor. Aquí yo tengo, esto se llama radical metilo. Radical metilo. Este radical metilo
inmediatamente se queda sin un hidrógeno, también forma un radical libre que necesita que otro enlace exista. Inmediatamente rompe una molécula diatómica de cloro. ¿Qué es lo que hace? Miren acá, siguiendo el proceso del libro, nos dice que en el momento de que ese CH3, que es un radical libre, se une a un cloro diatómico, lo que genera es la ruptura y deja libre otro cloro. Por ende, se habla del siguiente paso. La terminación habla de que ninguno de estos cloros que se quedaron separados deben quedarse solos, porque no existe esa propiedad a nivel atómica. Todos tienen que unirse para formar la regla del octeto. Y aquí vemos la terminación. Dice, la reacción termina una vez que se hayan producido más radicales libres, y en este caso, como ustedes pudieron observar, se genera otro radical libre, y al unirse con ese radical metilo, ya cierra la cadena y se queda como CH3Cl. ¿Sí? Es decir, en pocas palabras, resumiendo, terminando ya este zoom, el halogenuro de alquilo es la unión de una cadena carbonada a un halógeno. Los halógenos son flúor, cloro, bromo, yodo. Para generar esto, tiene que darse pasos. Y la iniciación decía de forma clara, se rompe con temperatura o con radiación solar, ¿sí? Acuérdense que eso ya vimos en noveno, si no me equivoco, del espectro electromagnético. Puedo utilizar y puedo romper moléculas, que eso también lo van a ver los que siguen en la universidad. Rompe moléculas. Yo lo puedo utilizar, ¿en dónde? En laboratorio, generando ¿qué? Una ruptura. ¿De quiénes? De esos halogenuros para que se hagan radicales libres. Significa que esto se separa. Y al utilizar esto en el laboratorio, significa que ese radical inmediatamente tiene que buscar a quién apegarse. Y en este caso se utiliza al metano. ¿Sí? Entonces, el metano al pegarse, ¿qué es lo que genera un radical de metilo? Radical de metilo genera también esa ruptura de ese cloro y se queda uno solito, como ustedes pueden ver ahí, y este busca inmediatamente pegarse a algo. Y en este caso busca a quién? A otro radical metilo para generar ¿qué? El halogenuro de alquilo, y así tenemos nosotros el primer paso que es halogenación de alcano. ¿Sí? Regresamos después de unos 10 minutos a la próxima clase. Si tienen preguntas, en el otro Zoom, por favor.